En este vídeo mostraremos cómo fabricar una bandeja para el reposabrazos del sofá. Ok, veamos el 3D. La medida más importante es el ancho del brazo del sofá. En nuestro caso son 120 milímetros. La unión de las tres piezas la haremos a inglete, pero además añadiremos un listón en medio para reforzarla. Otro corte con ángulo serán estos chaflanes. Así entrará mejor en el brazo del sofá. Entre 15 y 20 grados está bien. Y para rematar el diseño hemos hecho un hueco para colocar el teléfono y un rebaje para colocar un vaso o una copa. Y eso sería todo, así que empecemos. Para este diseño no teníamos muy claro qué madera utilizar, pero cuando fuimos a comprar material dimos con unos tableros de bambú laminado. La verdad es que las vetas y el color son interesantes, y siempre tenía curiosidad de saber cómo sería trabajar con el bambú. Voy a empezar haciendo los cortes de las tres piezas en bruto, es decir, sin los lados con ángulo. Ahora coloco el disco a 45 grados y corto los ingletes. Os estaréis preguntando por qué utilizo un trozo de otra madera para hacer el inglete del lado contrario. Os lo explico. En la guía de la escuadradora queda un pequeño hueco por debajo. Si no subiese la pieza de bambú, la punta del inglete que ya tengo cortada se metería por allí y no me daría bien la medida. Por lo tanto, pongo un grueso de cualquier madera que me libre del hueco de la guía y ahora ya puedo apoyar bien la pieza y hacer el corte recto. Para hacer los chaflanes coloco el disco a unos 20 grados. En este caso no hay que ser súper finos con los grados porque no es un corte de unión. Mirad, aquí me pasa lo mismo que antes. Vuelvo a poner el mismo retal para subir la altura de la pieza y ya podemos cortarlo bien. Ahora vuelvo a poner el disco a 45 grados. Así puedo hacer las ranuras donde pondremos el listón de refuerzo del inglete. Importante, hay que ajustar el listón de refuerzo a la ranura que hagamos en el bambú, y no al revés. Yo lo hice al revés y es mucho más difícil de ajustar. Buscando por el taller encontré un trozo de haya vaporizada. Me va perfecto para hacer el listón de refuerzo. Hay que recordar, ajustar el listón de haya a la ranura de bambú y no al revés. Y con esto ya terminamos todos los cortes. Vamos para el banco a seguir con los detalles. Ahora es muy fácil de romper el filo del inglete que acabo de hacer, pero con un poco de cinta protejo las puntas y ya puedo trabajar mejor. Vale, hay que hacer una mini plantilla para fresar el hueco donde colocaremos el teléfono. En mi caso voy a utilizar la típica fresadora de Makita que ya viene con una guía para este tipo de plantillas. Y para fresar voy a poner una fresa plana de 8 milímetros de diámetro. Pues con estos datos ya puedo calcular el margen que necesito para poner la plantilla. La plantilla la hago muy fácil, con unos retales de madera y cinta de doble cara. Y a fresar.
Yo fui haciendo pasadas de entre 3 y 4 milímetros de altura, ya que era la primera vez que fresaba bambú y no quería quemar la fresa. Sinceramente, me gustó mucho cómo se mecaniza el bambú. Hace una viruta dura. Esto es característico de las maderas densas como por ejemplo el roble. Esto también significa que me va a costar más de lijar. Una vez acabo de fresar, quito todos los trozos de madera con los que había hecho la mini plantilla y retiro la cinta de doble cara. No olvides suscribirte a nuestro canal, nos ayudarás a nosotros y al planeta, porque por cada 100 suscriptores plantaremos un árbol. Compártelo, reducir el CO2 es así de fácil. Vale, ahora nos queda hacer el rebaje para el vaso o copa. Voy a hacer la plantilla con un retal de MDF y una corona de 85 milímetros de diámetro. Estad atentos al siguiente vídeo que colgaremos en el canal. Nos centraremos en enseñaros trucos para hacer este tipo de rebajes con plantillas impresas en 3D y retales de madera. Con una fresa de bola de 6 milímetros de diámetro y la guía de la maquita, hago el perímetro del círculo. Vuelvo a poner la fresa plana de 8 milímetros de diámetro y con cuidado voy quitando el material del centro. Importante, hay que clavar las alturas para que no nos quede un escalón entre los fresados. Como no me ha quedado perfecto, con la ayuda de un formón quito lo más grande y después con una lija lo dejo bien suave. Bien. Llegamos a la parte divertida. Vamos a pegarlo todo. Muy importante, hay que hacer un premontaje de todas las piezas para ver si queda bien o si hay que retocar alguna pieza antes de liarte con el pegamento. La cola que utilizo es cola blanca, normal, de carpintería. Dependiendo del pegamento que usemos, tendremos más o menos tiempo antes de que empiece a secarse. Mirad las recomendaciones para evitar que se os seque a mitad del ensamblaje. Para aguantar todo mientras se seca, pongo unos sargentos. Y ya lo dejo secando un día entero para que actúe bien el pegamento. Ya casi estamos. Al día siguiente ya podemos quitar los sargentos. Los sobrantes de los refuerzos de haya los corto con una sierra de tipo japonesa. Cojo una lija de grano 100 y un taco de madera para ponerlo detrás, y lijo los cantos y las esquinas. Esto a gusto, yo no soy muy fan de unos redondeos muy grandes. Una vez he quitado lo más gordo con la lija de grano 100, cojo una esponja de lijar de un grano más fino y vamos quitando los arañazos de la lija gruesa. Para el acabado, el aceite para maderas me gusta especialmente más que el barniz. Este que utilizo crea una capa bastante dura. Pone que es especial para encimeras de cocina y baños, así que aguanta bien.
Pues trapo de algodón en mano, pongo un poco de aceite y a frotar. Con que todo quede del mismo tono y no haya gotas, ya lo tenemos. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale al like y suscríbete. Y recuerda que por cada 100 suscriptores nuevos plantaremos un árbol. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.